Bueno, sin más preámbulos, estamos muy contentos de recibir a Alejo Mogillansky, que es director, productor, montajista, actor también, y es parte del Pampero Cine, que es un colectivo de cineastas que admiramos mucho en Uruguay y desde la ECU. Como hoy en broma les decía que de a poco los vamos trayendo de a uno o de a dos. Ya contamos hace unos años con Mariano Ginás y con Laura Citarella en el Festival 2019, si no me equivoco. Y a Laura la volvimos a tener en diciembre, después del estreno de Trenkelauken. Y bueno, ahora lo tenemos a Alejo con mucha alegría. Muchas gracias, Alejo, por aceptar esta invitación y por estar acá. Gracias a vos. Y le invitamos a Soledad Castro, que ya la conocen, egresada de la escuela, docente de la escuela, a que fuera la moderadora, la conversadora, junto con Alejo. Un aplauso para los dos para recibirlos. En algún momento más adelante abrimos a preguntas, así que eso lo definen ustedes, ¿está? Cuando les parezca bien, y abrimos los micrófonos. Gracias. Bueno, para contarles un poco, yo tuve la suerte de vivir muchos años en la Argentina y las películas del Pampero, a partir de esa especie de, no sé, de bomba que fue Historias Extraordinarias de Mariano Ginás, como seguir las películas del Pampero, que es una productora, además que tenía una línea muy interesante de producción y de financiación de sus películas. Así que bueno, en toda esa historia, que ya es bastante larga, es más, me acuerdo de leer en El Amante la crítica de Castro. Castro y todos mienten era, ¿Quién ¿no? lo sigue? Y no me acuerdo, ponele Quintín, capaz. Pero bueno, como eso, primero agradecerte que estés acá y bueno, desde la admiración y la alegría, eso, hacerte algunas preguntas. La primera, esta charla acordamos que se llamara Del montaje al guión, que es algo que trabajamos bastante en la escuela de cine, es decir, como ¿en qué momento entra el montaje para vos en la película y cómo lo definirías, digamos, eso? Y si te parece que solamente es algo que entra, ¿en qué momento? Si entra cuando uno hace el guión técnico, si entra cuando pensás la idea de la película, eso. ¿Cómo pensás el montaje como concepto? Hola a todos y todas, ¿qué tal? Y gracias por estar acá. Es una pregunta que, para serte francamente sincero, no tengo una una Mejor. respuesta. Creo que va dependiendo, honestamente, de directora a directora, etcétera, y de película a película y del tiempo en el que uno está. Sí me atrevo a decir que el montaje quiero decir que uno es tanto un director o directora en el momento que está filmando como que está montando. No son personas distintas, ¿no? Y incluso cuando montas una película de otro, sos la misma persona. No creo que haya una verdadera cosa profesional del montaje, ¿sí? Como separada de la palabra director de cine. Espera que si hago así, mejora Sí, todo. es raro. Eso por un lado, ¿sí? Que uno es siempre la misma persona y uno es la misma persona, es un espectador de cine incluso, y un montajista, creo que sobre todas las cosas es un gran espectador, ¿no? Eso me parece que es la condición para hacer, porque sos como una especie de persona como que no solamente le gusta mirar películas, sino le gusta mirar planos, ¿no? Como una especie de idiota que va ahí mirando como las cosas de todo aquello que esté filmado. Ahora bien, yo en particular siempre tuve una relación con el montaje muy poco argumental, ¿no? Y en todo caso muy matérica, muy de tratar de entender la imagen por un lado que no sea exactamente lo argumental. Por supuesto que uno, al fin y al cabo, está siempre pensando en eso, pero una y otra vez tuve como aproximaciones más, si se quiere, más musicales o más visuales al montaje, y tratar de generar formas desde el montaje que no vayan después de un guión, sino que en todo caso traten de anteceder la palabra guión, ¿sí? Y cómo uno puede crear lenguaje desde el montaje
sin estar como atado a la palabra guión, sin estar atado a la palabra argumento, a la palabra personaje. O quizás personaje sí, pero siempre tuvo un poco esa relación. Por ejemplo, yo había hecho una película que se llama Castro, que vos la citaste hace un rato. Castro es del 2008 o 9. 9. 9. Se filmó en diciembre de 2008, enero de 2009 y se estrenó en Bafisi 2009. Castro era, por ejemplo, una adaptación de una novela de Samuel Beckett, ¿sí? Murphy, la primera novela de Beckett. Y una adaptación hecha para Argentina, imagínate, de un autor irlandés, que tenía cosas en común. Tenía, qué sé yo, Murphy es de la década del 30, venía como un par de años después del 29, ¿sí? de esa especie de gran depresión económica. Castro estábamos en esos años de crisis, qué sé yo, había como que yo íntimamente tenía como algún tipo de esperanza de que existiera una relación ahí. Pero más allá de eso, era una película que era muy era mi segunda película y una película como de un nivel de control de puesta en escena muy alto, ¿no? Después podemos ver un que otro. Una escena. Pero a nivel de puesta en escena muy alto, con una fuerte presencia coreográfica de la puesta en escena y de los personajes, y por momentos Castro se parece casi un musical, sin música, o a veces con música, y muy filosa desde la puesta en escena, como mucho respeto de agarrar siempre una misma lente y trabajar exclusivamente con esa lente, donde cada corte tuviera un filo particular y un sentido particular. Y había, si se quiere, el montaje tenía, de la mano de la cámara, pero tenía el interés y la inquietud de generar lenguaje, de generar un espesor, de que la película, así como cuando uno ve un musical y empieza a ver forma, ¿no? Como uno ve un musical y no sé si le importa mucho la historia, cuando ves una escena, qué sé yo. Y lo mismo se puede decir con la comedia, qué sé yo, uno ve una comedia desde Keaton hasta Jerry Lewis y en general las historias son más bien flojas, ¿no? Entonces uno empieza a mirar otra cosa, o Chaplin mismo, el cine empieza como a respirar por otro lado. Ese otro lado, si se quiere, a mí es el que más me interesa. Y soy un poco un detractor de los argumentos, qué sé yo, ahora menos quizás, que estoy más maduro. Pero hay algo del montaje que tiene que ver con esa inquietud y con esa curiosidad y con esa sed de agarrar las imágenes así, como uno agarra un perro, un cachorro, un perro, ¿no? Como agarrarlo así, la imagen y empezar a tratar de hacer algo con eso. Eso fue variando después, fue variando muchísimo. De hecho, Castro es una película como muy blindada en ese sentido desde el punto de vista formal. Hablaste de control, ¿no? Como de controlar la puesta en escena, que es una película... Sí, pero había una mezcla en Castro de controlar mucho la puesta en escenas y filmar cosas totalmente desbordadas de caos, ¿no? Filmar en la estación de Constitución, en Buenos Aires, filmar autos. Es una estación increíble de donde pasan un montón de trenes y donde hay muchísima gente y pasan... Eso, es como un caos de movimiento. Claro, ¿no? sí, hay dos grandes estaciones en Buenos Aires, son Retiro y Constitución. Y Constitución es particularmente grande. Y esos lugares que uno pone el plano, qué sé yo, pones un normal y eso es un plano general. Y bueno, te desborda por todos lados, ¿no? Como lleno de movimiento. Una especie de gran hormiguero, y ir a filmar ahí, en ese lugar donde parecería que estás filmando, no sé, como ladrón de bicicleta, ¿viste? Como que cuando el ladrón de bicicleta tiene que cruzar la calle, ¿viste? Como yo tenía un profesor, me acuerdo, Rafael Filippelli, donde tenía una gran definición y decía que el neorrealismo era la corriente cinematográfica donde uno no sabía si al personaje lo iba a matar un auto o no cuando cruzara la calle. Entonces había algo de eso, ¿viste? Decís, acá puede pasar cualquier cosa.
Y en o más contemporáneamente, ¿no? Como pensar en, no sé, Perdidos en Tokio, ¿no? De Sofía Coppola, que esa seguro que la vieron, ¿no? Esta cosa de filmar en una ciudad enorme, esta cosa de salir a la calle, de pensar desde el espacio, desde la ciudad, desde la movilidad, que es algo que acá en Montevideo también nos cuesta un poco, porque Montevideo es una ciudad que en general es más lenta, ¿no? Como que no tiene esos enormes centros de movimiento que por ahí en Buenos Aires uno tiene esa sensación tan cinemática, ¿no? En esos lugares tan llenos de gente. por suerte es más lenta. Ponele, sí. A mí, ella viene mi amiga Laura Caligiuri, mi vestuarista y directora de arte del Pampero Cine. ¿Qué tal? Un gusto. Te perdiste. Bueno, pero llegaste. ¿Qué decíamos? No importa, que estabas contando de cómo era filmar en la Estación Constitución y que eso era realmente caótico, ¿no? Como que había un control. Pero Castro tiene una mezcla de eso, ¿sí? De tener como una especie de estar frente a un caos gigantesco y controlarlo al detalle. Pero el detalle quiere decir al detalle como si uno fuera un director de orquesta que quiere tener el violín más afinado que nadie. ¿Sí? Entonces tenía esa especie de mezclas. Castro es una especie de partitura, si se quiere. Insisto con la palabra coreográfica. Ahí tuvo Luciana Acuña, con quien yo trabajo hace ya infinitos años, coreógrafa, ¿no? Y ahí se armó una especie de fuerte equipo de entender el cine desde ese lugar y de entender que el montaje es una posible forma coreográfica, ¿no? Por supuesto. Musical, rítmica. Sí. Digo, tiene como la idea del trabajar con la forma y en el sentido más abstracto de la palabra, ¿no? Como que uno todo el tiempo en el montaje está inventando desarrollos desde un punto al otro, ¿no? Creo que eso que acabo de decir es exactamente lo que hace un coreógrafo. O un músico, ¿no? Es como ir de un lugar al otro. Es tan sencillo como eso. Y es lo que un guión una y otra vez soluciona de forma argumental, ¿no? Entonces ahí está bueno pensar el cine como un arte del tiempo, ¿no? Y pensar que un fotograma es algo parecido a lo que es una corchea para un músico, de repente, ¿no? Pero tampoco que eso te lleve a un lugar de abstracción, de ser solamente un cineasta experimental, sino como tratar de hacer eso un arte popular, finalmente. Entonces, ese es el lugar que a mí más me conmueve, o si se quiere, o más me conmueve, me moviliza la palabra montaje, ¿sí? Ir al cine desde ese lugar, desde un lugar totalmente matérico, totalmente musical y totalmente rítmico, si se quiere, y tratar de entender desde ahí a las películas. Está bueno porque trajiste como un montón de conceptos y me parecen dos de ellos como muy claves. Uno es de lo musical, ¿no? De entender como también la tradición del musical en el cine como un lugar o un tipo de película donde lo argumental cede lugar a la forma, ¿no? A la forma en forma de movimientos, de cuerpos, de colores, de formas de combinación entre planos e imágenes que no son argumentales, ¿no? Que son espectaculares, que son de otras formas. Y por ese lado también quería pensar un poco en la comedia como género, también como un lugar de libertad con respecto a lo formal, ¿no? Y bueno, y cómo es en ese sentido montar comedia. ¿Qué dirías vos que has montado comedia y un montón de escenas y películas que no lo son? ¿Qué es lo que te parece particular en el género comedia o si lo pensás como género o simplemente vas montando la película y viendo qué es lo que pasa y cómo funciona? No, es que es exactamente musical ahí, me parece el asunto, en el sentido de que, como en la comedia en particular, uno puede pensar la comedia como un juego de velocidades, si se quiere, ¿no? ¿Cuál? Un personaje que va más lento que el mundo, Jacques Tati, ¿no? Un personaje que va retrasado respecto del mundo, Chaplin,
¿no? El mundo va a una velocidad y Chaplin va a otra y trata de adecuarse a la máquina, trata de adecuarse a un baile, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido... Tal vez Keaton va más rápido. Probablemente. O nunca supo la velocidad a la que va el mundo, ¿no? Y va solo. Pero uno puede pensar exactamente así la comedia. Y ahí también te da la pauta no solamente para montar, sino para actuar, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí me parece que es interesante pensar que los cineastas, si sabemos montar, tendríamos que saber actuar también, ¿no? Como es un poco lo mismo en ese sentido, y dirigir finalmente también. Y uno puede entenderlo claramente de esa manera. Entonces, a la hora de montar comedia, bueno, sí, por supuesto que hay escenas donde uno tiene que generar una velocidad, ¿no? Uno tiene que generar una velocidad y que esa velocidad de repente se lleve por delante a los mismos personajes, que ya empiezan a girar en falso y empiezan a decir cosas que no saben que están diciendo, ¿no? Eso es, por supuesto que es actuación, pero también es montaje, y desde el montaje creo que no tengo que explicarlo, que uno está todo el tiempo tocando las actuaciones, inventando silencios donde no los hubo, inventando interrupciones donde no las hubo, inventando líneas que no existieron, sacando, etcétera, ¿no? Y cómo hacer que esa velocidad empiece a circular por todos lados, sin al mismo tiempo, sin generar una fórmula que uno ya empieza a conocer demasiado, ¿sí? Porque lo que uno puede... El lujo que uno puede darse, por ejemplo, en una película quizás más trágica, de ser predecible, es el lujo que uno no puede darse en la comedia. Uno, si es predecible en la comedia, sonaste, ¿no? Es tremendo eso de la comedia. Es como el único género que uno puede sentarse en la sala y darse cuenta si está funcionando o no, ¿no? Como si no se ríen. Marchaste. Estás en el horno. Para los que hacemos comedias, bueno, es duro. A todos nos ha pasado que de repente uno creía que tal cosa iba a funcionar y te sentás ahí en el estreno, en el Festival de Locarno, y nadie se ríe y se están riendo otra cosa y decís, che, nunca entendí mi película. Pero ahí sí, o sea, lo que tiene de grandioso la comedia, me parece que es la necesidad de la imprevisibilidad total, ¿no? Es el género de la imprevisibilidad total por excelencia. Y ahí es como un lugar donde vos, ya como director, ya como montajista, estás obligado a sorprenderte a vos mismo, ¿no? Ahí donde no sabes qué pasa, ir ahí, ¿no? Ahí donde sabes que eso funciona, bueno, ya fuiste, hermano, anda por allá, ¿no? Y es como un lugar de búsqueda incesante en ese sentido. Y en ese sentido me parece como quizás probablemente el género más experimental que se pueda pensar en el cine, ¿no? El lugar donde, ahí donde la oscuridad, donde no sabes, bueno, ahí es ahí, ¿no? Es como una especie de género que busca el abismo constantemente. Y ahí hay preguntas que uno se hace todo el tiempo. ¿Cuánto dura un plano? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto dura un plano? Es tremenda la pregunta. ¿Cuánto dura un plano? ¿No? Y ahí es donde uno se da cuenta de eso, que un plano es... Uno piensa la palabra plano y uno piensa en un encuadre, qué sé yo, piensa en un plano general, piensa en un... Pero poca gente piensa en un plano como una unidad de tiempo, ¿no? Y sobre todas las cosas es una unidad de tiempo. Digo, un plano es una apertura de cámara, una lente, un ángulo y una unidad de tiempo, sobre tiempo. todo. Eso es ¿no? lo Y eso es lo que uno fotografía. no sabe. En el rodaje uno toma todas las decisiones menos esa última. Entonces, esa pregunta, ¿cómo entramos al plano? ¿Ya ha empezado? ¿Media res? ¿Antes de que arranque? Digo, todas esas preguntas. El audio, el sonido, ¿dónde entra el sonido? Por eso. ¿No? ¿Dónde entra el tiempo de ese plano? Y son preguntas que de repente, por supuesto que están en relación al argumento, pero están en relación a algo mucho más grande, ¿no? Están en relación a algo que uno no sabe cómo llamarlo, que probablemente tenga que ver con una intensidad poética que solamente el cine tiene. Esa combinación, ¿no? De elementos. Me quisiera centrar en una película, además,
en esto de combinar distintos elementos. Creo que tu película, además, tus películas también son como, no sé, muy creativas en ese sentido de dónde tomar esos materiales, ¿no? De dónde vienen los materiales para armar ese nuevo tiempo que es la película, ¿no? Y esas combinaciones. Entonces, bueno, también en ese sentido, como que el argumento de alguna manera define como muy claramente de dónde van a salir los materiales de una película, ¿no? Como que tienen que ver con rodar estrictamente ciertos materiales, eso, más previsibles, ¿no? Pero ¿qué pasa con la práctica esa de mezclar distintas formas, de mezclar diferentes, no sé, pienso en La vendedora de fósforos, que es una película de Alejo que es muy interesante, que además siempre... También ahora te escuchaba y pensaba, bueno, esta idea de tomar referencias de la cultura occidental, ¿no? Como tomarlas y traerlas a la Argentina y hacer otra cosa con eso. Eso también me parece como algo que por ahí se puede pensar transversal en algunas películas del Pampero. Pero me parece también esta cosa de, bueno, de cómo traer nuevos elementos a esa realidad que es la que tenés adelante, que es tu ciudad, tu mundo, tus actores, tu idioma, tu cine. ¿Cómo traes, o sea, quiero decir, la realidad de lo que está filmando, cómo montar, en el sentido de cómo armar esa riqueza de elementos que me parece que es algo que tienen tus películas? No sé si... No sé. Ponele. No, sí, creo entender el comentario. Sí hay algo de... Quiero decir de... ¿Cómo enriquecer esa No, como cosa, muchas ¿viste? películas que yo dirijo, digo, un poco tienen esa... El montaje es como una especie de responsable de unir puntos imposibles de unir, ¿no? Eso es como un poco... Y la trama de la película es un poco la historia de cómo esos puntos se unen. Por ejemplo, vos mencionabas La vendedora de fósforos. Yo repaso cómo se hizo La vendedora de fósforos, que después de esa película Castro que mencionábamos antes, yo había hecho dos películas antes, una particularmente en contra de Castro, que fue El loro del cisne, que es de 2013, después otra que se llama El escarabajo, y después en del 17 estrenamos La vendedora de fósforos. Y La vendedora de fósforos es una película que nace así. Había en el Teatro Colón, la ópera en Buenos Aires, Pero alemán, ¿cómo se llama? Helmut Lachenmann. Lachenmann es un director alemán ultra contemporáneo, esos como ya dinosaurios del siglo XX, ¿viste? La música contemporánea, discípulo de Luigi Nono, ¿sí? De toda la cultura de la música más árida posible, ¿no? De una aridez realmente radical. Y una búsqueda formal, ¿no? Sí. Inmensa. Sí, es como un director que está todo el tiempo. Él llama a lo que hace música concreta instrumental, ¿no? Y es como una música un poco destinada a hacer todos los ruidos que un instrumento no está destinado a hacer, ¿no? Es un poco esa es su pasión. Entonces la música de Lachenmann de repente es un piano percutido con las uñas, así de esta manera, los chelos se tocan por lugares insólitos. Claro, la tradición de los instrumentos intervenidos, ¿no? Exacto. La tradición de Cage. Entonces venía Lachenmann a estrenar una ópera, La vendedora de fósforos, justamente, en la sala grande del Teatro Colón, con una especie de evento raro, ¿no? La sala del Teatro Colón, destinada a programar siempre... Esa gente contemporánea siempre es rara, además. Eso, Mozart, Wagner, etcétera, estrenaba a este guarango, ¿no? de la música contemporánea. Entonces vino él y empiezan a ensayar. Él venía no a dirigir, sino como a evangelizar a la orquesta, ¿no? Un poco a tratar de explicarles qué carajo hacer con los instrumentos. Y ahí estaban... Además esas partituras, esas músicas, tienen unas partituras rarísimas donde los instrumentos justamente están intervenidos, hay que darlos vuelta, hay que poner 4 de un lado, 5 del otro, ¿no? Como son como partituras muy concretas a la vez, ¿no? Como son muy matéricas, tiene que hacerse de un modo, pero totalmente al revés de lo que se supone que tiene que hacer una orquesta, ¿no? Eso es interesante.
Sí, después podemos ver un poco la vendedora, está acá, está bajada. Pero eso, y a mí me propusieron filmar ese proceso de ensayo, ¿sí? Era como tan particular la situación y dije, bueno, yo había hecho El loro y el cisne, que también tiene un poco una especie de matriz documental. Empezamos a filmar ahí. Y empezamos a filmar ahí y nos empezamos a encontrar con 70.500 cosas. Una, por ejemplo, la pregunta cómo se filma una orquesta. Una pregunta que es difícil filmar, ¿no? Como si uno está acá y, por ejemplo, está toda la orquesta, ¿qué hace uno? ¿Cómo filma una orquesta uno? ¿Sí? Se pone acá con un teleobjetivo y va buscando, ¿no? Como filma un poco la televisión. Va al lado de los músicos y se queda al lado del músico. Bueno, son preguntas que uno naturalmente... ¿Dónde se pone el micrófono? ¿Para la orquesta, para el director, para un solo interno? Son todas preguntas que son rarísimas para hacerse. Empezamos a filmar. Lentamente lo que empezamos a darnos cuenta era que esa música que producía la orquesta del Teatro Colón con la música de Lageman era bastante parecía una comedia, ¿no? Era como gente peleándose con los instrumentos. Como gente haciendo así, como una especie de conflicto ahí. Sí, como una cosa corporal. Entonces empezamos a filmar, yo empecé a filmarlo como muy de cerca, decir, bueno, retratemos esta pelea cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entre un chelo y una persona, a ver qué pasa. Y era difícil porque, claro, había que, entre cada movimiento de cámara hay una elipsis que uno tenía que salvar, ¿sí? Entonces ahí, bueno, de repente se filmaba el director. Y en esos lugares donde uno se movía, se ponía... Bueno, y empezabas un poco a mentir y el montaje empezaba un poco a mentir toda esa situación. Filmamos durante una semana. En un momento hubo un paro de transportes en Buenos Aires esa semana, una situación bastante crítica era del país en ese momento, como suele pasar en la Argentina. Y había un paro de transportes y entonces empezó a haber como un quilombo en la orquesta. Bueno, a ver, hay paro de transportes, nos vamos, no, hay que ensayar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Me vas a pagar este ensayo? Bueno, entonces empieza a haber una especie de conflicto gremial entre la orquesta. Está la burocracia de la orquesta, ¿no? Como eso, los conflictos gremiales, el tema de ser empleado público, etcétera, que todo eso también se pone en juego siempre, ¿no? Claro. En la orquesta. Entonces estaba por un lado eso y por otro lado Lageman, el alemán, veterano del siglo XX, ¿viste? Una persona que era miembro de la RAF. La RAF es el Ejército Rojo Alemán, los que ponían bombas ahí en la Alemania capitalista del 70, un militante rojo valiente. Y una persona como capaz de pensar la política adentro de la música, ¿no? Y una especie de compositor de izquierda de una radicalidad infernal, ¿no? Entonces tenías por un lado al rojo alemán enfrentado a una orquesta latinoamericana, ¿no? Como una especie de conflicto así de imposible. La pobre, claro. Una orquesta, qué sé yo, como toda orquesta, qué sé yo. Pobre. Pero bueno, Prova de Orquesta de Fellini también, es un conflicto gremial. Entonces estaba ahí en una situación que era particularmente graciosa, o particularmente interesante, o particularmente cinematográfica, que era un compositor de izquierda contra una orquesta latinoamericana en huelga. Y eso ya generaba, tocando eso que estaban tocando. Era una cosa godardiana. Total. Y filmamos toda esa semana, yo filmé alguna que otra cosa, en algún momento lo llevamos a Lageman, a la casa de Margarita Fernández, que es una pianista argentina, que era de las pocas personas que tocaban Lageman en Buenos Aires en ese momento, ¿sí? La poca persona que sabía tocar Lageman, eso, como pellizcando con la uña un piano. Entonces se arma una conversación entre ellos dos. Margarita en ese momento tenía 89 años, me acuerdo. Una conversación larguísima y que tenía que durar una hora. Yo me acuerdo hacía cámara y había un sonidista, Manuel, y de la hora se fueron como 5 horas de conversación. Y me acuerdo que Manuel se empezó como a calambrar el brazo y ya estaba desesperado. Y siguió y se armó una conversación extraordinaria entre estos dos personajes. Entonces, claro, y después se fue, bueno, se estrena la ópera, qué sé yo. Empezamos a trabajar con eso y íntimamente nosotros sabíamos que cuando estábamos filmando la orquesta, estábamos filmando una película de ficción nosotros. No sabíamos qué carajo estábamos filmando, pero estábamos filmando algo de ficción. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? No sé. Ok.
calculo que quiere decir que cuando uno filma ficción tiene que filmar de lo más parecido a la forma documental, y que cuando uno filma documental tiene que filmar lo más parecido a la ficción. Calculo que quiere decir eso. Alba, clarísimo. Entonces empezamos a montar y naturalmente surgió la idea de eso que pasaba en el teatro, otorgarle una especie de contraplano, ¿sí? Que podía ser un contraplano de alguien que mire eso, o un contraplano de una forma más imaginativa, qué sé yo. Otra escena que funcione como contraplano de eso y que pueda ponerse en diálogo con esa escena. Pueda montarse contra esa escena. Exacto. Entonces empezamos a juntarnos en la casa de Margarita, con unos textos que tenía Margarita sobre el Agenman, justamente, una especie de conciertos escénicos un poco poéticos, con una actriz amiga, María Villar, y empezamos ahí a trabajar con ella sobre una hipotética situación donde vos sos Margarita, yo soy María, vos tocás el piano y yo soy una especie de asistente tuya, y en fin, y estamos en una especie de asistente de una pianista de 89 años. ¿Improvisaban? Sí, algunas cosas improvisando, textos, bueno, toca esto, Margarita, toca esto de Beethoven, María, llorá, ¿por qué? No sé, llorá, qué sé yo, y después vemos por qué llorás. Un poco así como tratando de inventar un estado de ánimo, una intensidad poética que tuviera algo que ver con lo que habíamos filmado en el teatro, como sin la más remota idea de lo que estaba pasando ahí. Yo iba sistemáticamente a filmar ahí y ya sabía con una especie de grupo que le gustaba filmar junto. Iba con mi hija, que mi hija estaba en el jardín de infantes en ese momento, que era de 2 a 5, recuerdo. Entonces todo el tiempo tenía que ir alguien a buscarla y traerla, y mi hija empezaba a formar parte, tenía 4 años, a formar parte del set, y se empezaba a meter en el cuadro y qué sé yo, y en un momento se empezó a meter en el cuadro realmente. Y claro, en un momento estaban estas 3 mujeres, una de 89, una de 30 y pico y mi hija de 4, y era como 3 generaciones ahí. Y la idea de la vendedora de fósforos, aquel cuento que es una niña en Copenhague, en la víspera de Año Nuevo, que muere de frío en la calle, no sé, empezó a tener algún tipo de retorno, y calculo que por mi hija. Y por la idea de 3 generaciones y de una especie de como que mi hija como que se multiplicaba de alguna forma ahí. Entonces ahí empezó la idea de decir, bueno, que sea la hija de María, efectivamente. Había algo un poco sospechoso, que mi hija fue hija de María, y no nombremos el origen, si había un padre, si no había un padre, si había otro, etcétera, etcétera. Inventamos un personaje que sea el padre de mi hija en la ficción, que fue Walter Jacob, y que lo pusimos como director del Teatro Colón, ¿sí? Como director de la ópera que tenía que filmar Lachenmann. Entonces, y ahí se armaba finalmente el lazo entre una y otra. Pero quiere decir que es una película que se empieza a filmar, se empieza a editar y después se escribe, ¿sí? Entonces, digo, un poco cuando vos me preguntaste cómo le ponemos a esta masterclass, que es lo que se llama, del montaje al guión, no es una idea poética, es real, ¿sí? Eso es una práctica que yo hago en mis películas, y el Pampero bastante hace. Y eso que parece extraño, no lo es, de verdad, digo, es una práctica que está a mano, y que el cine nació así, ¿no? El cine, antes de escribir guiones, filmaba. Eso también está bueno para pensarlo. Y no digo los Lumière, digo Chaplin. Chaplin no tenía la más remota idea cuando iba al set de lo que iban a hacer, ¿sí? Chaplin, cuando le construyen el estudio de The Mutual en el 16 y hace Los Cordes como su primer contrato millonario, y él tenía que entregar 7 cortos a fin de año, iba con toda la compañía, con el grandote, ¿cómo se llama ella? Elsa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Hay un documental muy lindo que se llama Unknown Chaplin, Chaplin desconocido. Está en YouTube gratis. Se los recomiendo. ¿Por qué es lindo? Porque es un documental de esa época, del año 16-17,
que descubre el método Chaplin, porque era un poco hermético, Chaplin no dejaba que mucha gente entre en el set. Y ahí lo que se descubre son las bobinas de Chaplin, ¿no? El material bruto. Y sí, entonces uno puede ver la toma 1, la toma 2, la toma 3, la toma 4, la 5, y llegaba a la 136, 137. Como iban todos los días al set a filmar hasta inventar algo, sin ninguna idea. ¿Cuál era la idea de hoy? Una escalera mecánica. Construyamos una escalera mecánica. Ok. El lunes tenemos la escalera mecánica, vamos a trabajar con la escalera mecánica hasta que demos algo, ¿sí? 2 meses más tarde teníamos la escena. Así trabajaba Chaplin, ¿no? Y digo, quiero decir, si uno lo piensa, es el modo de operandi de repente de una compañía de teatro, independiente quizás, de una compañía de danza independiente también, ¿no? Pero es el modo que tienen los artistas que no están bajo la égida de un texto o de un director que supuestamente tiene grandes ideas, a trabajar de forma colectiva, de forma junta, hasta que damos con la idea, ¿sí? Vamos, no sé, bueno, tengo... Vemos qué es lo que funciona, qué es lo Exacto. que construye la escena, ¿no? Y es como también la forma en que trabaja de repente un escultor, que trabaja un músico, qué sé yo, ¿no? Como son formas que son mucho más oxigenadas de trabajar, me parece, y mucho más felices, por otro lado, y sobre todo mucho más curiosas de trabajar. Lo Además obligan justamente a encontrar esas combinaciones, ¿no? Como esto que vos decías de lo formal, porque claro, los elementos empiezan a combinarse de maneras más aleatorias o diferentes, ¿no? Como... Pero lo interesante es eso, es que, digo, hoy en el barco yo me encontré con una compañía de amigos que tenían función acá en el teatro de viernes y sábado. Entonces me dice, güey, no sé, esas charlas de barco, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo se llama la masterclass que tenés que dar? Y bueno, le pusimos del montaje al guión. Mira, es al revés, me dice uno. Bueno, justamente. Bueno, ese es el chiste, qué gracioso, ¿no? Entonces, pero es al revés, o sea, y de repente Chaplin trabajaba así. Y no se me ocurre nada más parecido al cine que Chaplin. O sea, no se me ocurre definición más cabal del cine que la palabra Chaplin, que trabajaba así. Entonces, ¿por qué es al revés? ¿No? Ahí, una buena pregunta. Obviamente, uno sabe que es al revés porque la palabra guión tiene que ver con la palabra producción y tiene que ver con la palabra controlar un presupuesto. La palabra fondos. Y claro. tiene que ver con bueno, qué sé yo, no en vano, las plataformas hoy por hoy lo que controlan es el guión. Te dice, che, en la página 30 tiene que pasar tal cosa y porque saben que si en la página 30 no pasa tal cosa, tienen un problema siempre, narrativo. ¿no? Como después de Chaplin, lo que pasa es eso, hay un control, ¿no? Del plan. Lo cual no está mal. Lo raro es cómo se adelgaza lo otro en función de eso, ¿no? En virtud de eso. Como que parecería que ese es el único camino cuando de verdad el cine nació en otro lugar, ¿no? Y la comedia, la comedia hoy, la comedia contemporánea es cada vez más discursiva por esas razones. La comedia física, en el sentido de la comedia que practicaba desde Chaplin hasta Jerry Lewis. Claro, Jerry Lewis. No existe mucho hoy por hoy, qué sé yo, salvo casos muy, muy, muy aislados y que viene gente que viene del circo, ¿viste? Gente que viene como de otros palos. Bueno, siempre vinieron un poco del circo también, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Es decir, bueno, hay algo de esto de una vez Black Maria ahí de Edison, ¿no? Y estos tipos que eran unos gordos y unas acróbatas, ¿no? Esas primeras imágenes. Exacto. Hay algo de lo corporal, del movimiento que está puesto ahí en juego, ¿no? Que después eso lo va a recuperar la comedia, ¿no? Yo qué sé, no sé, pienso en Elsa Popping, toda esa cantidad de gente que baila y de ruidos y, ¿no? Como esa cuestión también de armar algo que es más espectacular, como utilizo esa palabra, o más plástico también, que simplemente racional, ¿no? Como un recorrido plástico y no solamente racional, que es lo que ofrece un guión, ¿no? Como decir, bueno, que tiene como sus pautas racionales para que uno vaya pensando qué es lo que pasa en la película y qué viene después, ¿no? No sé. Sí, pero
Sí, también me parece que hay algo que hay que pensar, y es que esa búsqueda que parecería ser como experimental, de repente puede ser popular, eso es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Bueno, Que y todos Chaplin esos era un autores artista muy popular, populares, muy el populares. expresionismo alemán, que no era comedia, era otra No. cosa. Si uno ve una película de Murnau, sobre todo se parece a un cuadro de Rembrandt o de Caravaggio, ¿sí? Se parece a la pintura de museo, a cierta pintura de museo del barroco. Entonces, y el expresionismo alemán fue una corriente de cine particularmente popular. Entonces, También era el momento de la innovación técnica, ¿no? Enorme. Como que sí, ahí pero también ahora hay un también hay golpe muy grande. innovación técnica. Pero ahora la innovación técnica radica en que un teléfono separa el rostro del fondo, ¿no? Por ejemplo, tac, sacar de foco el fondo, ¿sí? Digo, esa idea de ir como de destacar la figura y disolver el fondo es una idea finalmente discursiva, es una idea que va en favor de la palabra figuración, ¿no? En favor de la palabra, si se quiere, más argumental de la palabra figuración, ¿sí? Digo, es casi, Lo dialógico, es claro. casi antiplástica la idea de disolver sistemáticamente el fondo, ¿no? Es como casi como ir casi estás al borde del sticker, ¿no? Del Bueno, sticker de recortarle y ¡tuc! Ponerlo acá contra el fondo del teléfono. No, es como esa idea de que las imágenes ya son el comentario de sí mismas, ¿no? Quiero decir, Tan estandarizada, claro. es insólita la idea de que uno ve una imagen y ya siente la obligación de tener que reaccionar a una imagen que proponen las redes, por ejemplo, ¿sí? Como cuando vos vas a un museo y no le pones un emoji a la Gioconda, ¿no? Entonces, esa cultura de tener que reaccionar, como de uno tener que estar todo el tiempo tomando partido y uno ya tener como premeditada la reacción, es la misma cultura de la gente que va y ¡tuc! Sistemáticamente prende el teléfono, filma antes de mirar. Es un poco lo mismo, ¿no? Como esa especie de permutabilidad de la imagen, ¿no? De que es algo para reaccionar. Una imagen es la reacción de otra imagen y que es la reacción de otra imagen, ¿no? Y una Como especie estandarización formal, ¿no? Inmensa, que es esto que vos decías, bueno, el foco, el tipo de color, el tipo de lente, el tipo de, ¿no? Como un poco pasa con la música también, ¿no? Que es como, bueno, uno escucha música que está producida con los mismos programas, con la misma, ¿no? Con la misma cuestión sonora, que está pasada por las mismas máquinas, por los mismos estilos, por los mismos filtros, ¿no? Entonces, eso va construyendo también, digamos, una estandarización estética, inevitablemente, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. ¿No? También es esta idea del montaje como volver a un montaje que sea experimental o que sea posible de descubrir, ¿no? Entonces, si yo estoy en un estándar, hay un montón de cosas que no tengo que descubrir porque ya están dadas, ¿no? Que tiene que ver también con lo bello, ¿no? O sea, ¿qué es lo bello? Bueno, cuando tenés ganas de hacerte esa pregunta, decir, bueno, pará, pero ¿y si salgo de acá? Bueno, ¿qué construye belleza, ¿no? Pero está buenísimo lo que decís porque también eso implica como encontrar esas raíces, ¿no? Esas raíces de que ese otro cine, que hoy es un cine otro, ¿no? Era el primer cine, ¿no? Como de la manera que se hacía. Me gustaría que hablaras también un poco de que me parece como una cosa central esto que estamos diciendo con respecto al montaje, porque también el montaje, no solamente en términos de qué va primero el montaje, el guión, sino que también el montaje está lleno de estándares, ¿no? Históricos y que llegan hasta nosotros con una fuerza todavía increíblemente muy potente de eso, ¿no? De cómo se filma, de qué lado se filma, el eje, ¿no? Los cortes, todo un montón de que obviamente que en la historia del cine se rompieron un montón de veces, ¿no? Pero siguen estando ahí esos estándares y de alguna manera también se perpetúan, ¿no? Como qué es un plano contra plano, qué es una secuencia de montaje, para qué sirve, cómo se cuenta el tiempo, cómo se puntúa, cómo se pausa, eso. Sí. Sí, ahora no, o sea, yo no veo mucho montaje ahora, honestamente, en las películas que se hacen hoy habitualmente. Veo más como una especie de edición,
¿no? De edición un poco elíptica, pero... ¿Cómo elíptica? ¿En qué sentido? No, de... Bueno, ahora las películas están como muy apretadas en tiempo, ¿no? Hay algo como de... que se cuida sistemáticamente, volvemos una vez más a la idea de lo discursivo y lo argumental, ¿no? De que pasa tal cosa, pasa tal otra, pasa tal otra, pasa tal otra, ¿no? Como que es un montaje más preocupado en afirmar un poco los ponchazos, porque las películas son cada vez más cortas o más largas, pero bueno, no son cortas, digo mentiras, porque uno ve esta, ¿cómo se llama? La bomba atómica. Oppenheimer. Oppenheimer es larguísima, ¿eh? Eterna. Y va a los ponchazos, es como una especie de trailer, ¿no? De teaser de 3 horas. Es impresionante como es esa nueva dinámica. Creo que tiene mucho que ver con las series, con la poética que un poco se origina en las series. Y creo que tiene que ver con el cine imitando el lenguaje de las series que viene de la televisión. Entonces ahí está bueno pensar, me parece, eso, por qué el cine está tan retraído, está imitando a la televisión, ¿viste? Como el cine siempre conquistó la ópera, conquistó la música, conquistó la pintura, conquistó el teatro, y frente a la tele como que se empieza a imitar eso. ¿Por qué? Y ahí te das cuenta que efectivamente ese montaje es un montaje más preocupado en afirmar, ¿no? En afirmar argumento, en afirmar personaje. Digo, uno piensa, por ejemplo, en la palabra elipsis, ¿no? Una palabra genial para el cine, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, hagamos una película en la que no se narra nada. Todo lo que se narra está entre planos, ¿no? Entonces uno piensa una película así, bueno, cada corte tiene que narrar algo. Y no se casa con eso, qué sé yo. Después, bueno, no nos conformemos con que sea una película de tiempos muertos, qué sé yo, que pasen cosas en los planos, ¿sí? Pero que cada corte sea una especie de bomba que uno tiene que pensar el plano siguiente, ¿qué pasó acá? ¿No? Y eso, de repente uno puede pensar que es una especie de fabricación de intriga a posteriori, ¿no? Como no qué va a pasar, sino qué pasó. Digo, ese tipo de ideas, o la idea no sé, o más plástica incluso de montaje, no sé, pienso por la película de Bresson. ¿Vieron la película de Robert Bresson? Que son películas que están, viste, Robert Bresson, como es muy particular la forma de encuadrar que tiene. Y vos agarrás una escena de Bresson y podés cambiar todos los planos del lugar y sigue siendo la misma escena, ¿no? Como que eso no le pasa a muchos directores, a él le pasa. Entonces el montaje empieza a ser otra cosa, que no es exactamente argumental. Son películas argumentales, la Bresson sí, pero son películas de una caligrafía en términos de encuadre y de composición muy que solo se parece al cine. Entonces, cada corte, yo tuve una cosa afortunada en mi vida, que es que trabajé con Hugo Santiago. Hugo Santiago es un director, no sé si lo conocen, Hugo Santiago, director de una película que se llama Invasión. Invasión. Película muy importante, muy interesante. Del año 69. Invasión es una película de Hugo Santiago, que con guión de Borges y Bioy Casares, que se estrenó en la primera quincena de Cannes en el 69. El año, o sea, en el 68, Mayo francés, en el 69 la primera película que se estrena en la primera quincena, y las quincenas se hace por el Mayo francés, es Invasión. Hugo había sido asistente de dirección de Bresson durante 2 películas y trabajó muy cerca de él. Y en el 2014 Hugo vuelve a filmar de Francia a Argentina. Nosotros, El Pampero, junto con La Unión de los Ríos, otra productora, un poco nos encargamos de hacer esa película que se terminó llamando El cielo del centauro y fue la última película de Hugo. Después de eso murió y hubo un montaje de esa película un poco en Buenos Aires y un poco en París. Y era interesante porque Hugo había visto la moviola de Bresson, había visto a Bresson trabajar en la moviola y empezó a tirarme secretos de Bresson, que venían de ahí de la mano de Bresson, que era muy impresionante, ¿no? Como cómo se había que montar un plano cuando era así, asá, a ver cuándo montar un plano, si uno va cuadro por cuadro, ¿no? Esta es
una persona caminando, bueno, cuando termina de bajar la pata, en el último que termina de bajar, ahí montás y en el otro también volvés a repetir ese tipo de truquillos que tienen que ver con eso que uno no sabe cómo se llama, que es el cine, que es como que lo que pasa entre dos imágenes. Bueno, y que uno ve una película de vibración y uno se emociona quizás sobre todo con eso. Tuve la suerte de ver eso, así en primera plana. Y calculo que es un arte que ya nadie está muy preocupado ni al tanto de que existe, ¿viste? Y que es el cine, ¿no? Eso es el cine. No sé cuántos montajistas trabajan así, como con una idea de apretar en ritmo algo, apretar no en tiempo, en ritmo algo, ¿no? Bien distinto, ¿no? Como Claro. entender una imagen. Cuándo montar una imagen con otra a favor de la primera, cuándo montar una imagen con otra en contra de la primera, cuándo ir a poner dos imágenes que uno no tiene la más remota idea por qué las pone al lado, pero es importante ponerlas al lado. ¿Por qué? Porque no sé por qué están al lado. ¿No? Esa pregunta, que es buena pregunta, ¿no? Como cuando las cosas tienen sentido cuando uno no las entiende, sobre todo, ¿no? Ahí es cuando las cosas tienen sentido. Eso es exactamente lo contrario a lo discursivo, lo narrativo. Claro, pero yo te pregunto, ¿por qué te gusta la novena de Beethoven? ¿Qué sé yo? Me gusta, punto, la tarareo. Bueno, hay un sentido que vos lo tenés acá y que te hizo llorar alguna vez y que no tenés la más remota idea que decir por qué te gusta. Bueno, uno puede pensar así el cine y uno puede pensar así el montaje, ¿no? Vamos ahí donde no sabemos quiénes somos. Ahí las cosas tienen sentido. Vamos al abismo. Ahí es donde realmente nos sentimos que estamos ante algo que uno desconoce y por algo, no sé, es un poco místico quizás lo que estoy diciendo. Pero es un poco así. ¿Qué pasa cuando vos estás laburando, vos haces el montaje de tus películas, ¿no? Como también hay mucho estándar en esto de decir, bueno, trabajemos con otra persona, ¿no? O un equipo de montaje, y está bueno porque vos sos montajista de películas que dirigen otros y además montás tus propias películas. Y entonces, nada, ¿cómo se llega a esa mística o a ese entendimiento de un modo que no sea justamente como el consejo estandarizado de deja que otro mire la película o comente la película o como, ¿no? Como esta cosa de, bueno, es necesario que haya otro montajista o que vos estés con otra persona. No es necesariamente así. Pero ¿cómo decís que el lenguaje que uno habla con otra? No entiendo. Claro, porque, no sé, en general hay como un discurso también de que es mejor que vos no montes tu propia película o que es mejor que otra persona la mire o que venga vos hagas un pitch y alguien venga a decirte cómo tenés que hacer tu película. No, como hay algo de la intervención de otros que supuestamente vas a subir a la calidad de tu trabajo, y cómo vos eso lo vivís como montajista y como director. Es que me parece que hay que entender, me parece que sí, que yo monto todas mis películas, lo cual es un problemón, ¿no? Y las monto hasta un momento que estoy ciego y ya no sé qué hacer. Y hay algo que todavía, una magia que todavía no, que está como planteada, pero falta algo. Ahí en general me junto con mi socio Mariano Ginás, con quien editamos juntos películas suyas, mías, o de otros, o trabajos horrorosos que tuvimos que hacer para vivir desde hace más de 20 años. Y como que no, es como, probablemente sea la persona que más me conozco en términos de lenguaje. Y ahí hago lo que él me diga, lo hago. Como le entrego la conducción, ¿no? Como renuncio como presidente. Pero esa confianza, le paso el pero esa confianza no es estrictamente, bueno, esta persona es un profesional que viene de tal, este es su currículum, ¿no? Es algo que es otro tipo de vínculo el que vos. Bueno, pero es un vínculo más parecido al de un grupo, al de un colectivo.
¿no? Al de el cine es un arte colectivo. El cine es un arte que no... Que si uno no entiende eso, que las películas no son de uno, que una película de, ¿viste? A mí me da vergüenza lo de una película de cuando leo eso, y sobre todo cuando lo leo en el primer cortometraje de alguien, que me pasa con alumnos, y si alguno de ustedes lo hace, les recomiendo que lo deje de hacer, no pongan una película de, o sea, como si ustedes fueran ya Visconti. Entonces ahí me parece que está bueno bajarse un poco de ese caballo y decir, bueno, es una película, qué sé yo, que la dirigí yo, la próxima la dirigís vos, la producimos juntos. No, me parece que hay una relación más humilde que uno tiene que tener con las películas. Tampoco hay que pedirle tanto a las películas, tampoco hay que pedirle que las películas sean solamente la primera película de la carrera de uno. Es más importante una película que uno, eso hay que saberlo. Entonces ahí, qué sé yo, me parece que la palabra colectivo y la palabra bilateralidad, digamos, la misma... Quiero decir, la misma bilateralidad que uno tiene con lo que uno tiene enfrente cuando está filmando. Quiero decir, no sé, vamos con un guión, ¿sí? Tenemos que hacer una escena, ¿sí? La actriz o el actor dice la línea y le queda mal. Bueno, si seguís insistiendo que la digas, sos un, qué sé yo, sos un poco salame, ¿viste? Cambiala. Esa porosidad que uno naturalmente, que el cine te pide, ¿sí? Porque es un arte que trabaja con lo real y lo peor que puedes hacer como cineasta, me parece, es tratar de empujar una idea que no está funcionando, ¿sí? Como el cine no es un arte de ideas, es un arte de imágenes. En ese sentido, las ideas son un poco, a mi entender, son malas palabras, ¿no? Como si alguien tiene demasiadas ideas, bueno, qué sé yo, pensalo, no sé. Hagamos planos. Y en ese sentido me parece que es un poco entender esa idea, valga la redundancia. Pero que claro, no, nadie tiene tan buenas ideas en el cine, ¿no? Las ideas en el cine son malas siempre, digo, ¿no? Cuando uno ve una idea en el cine es porque uno ya está viendo el guión, está viendo el egocentrismo del director, está viendo una especie de cosa así un poco casi de competencia, no sé, falocéntrica, ¿viste? A ver quién la tiene más larga, perdón la guarangada. No es una guarangada. Pero entonces en ese sentido me parece que hay algo de cierto erotismo que uno tiene que tener con respecto a lo que filma, que es el mismo que uno tiene que tener con respecto a sus compañeros y compañeras. ¿Qué sé yo? Que es eso que circula y que posibilita las películas. Digo, no en vano las grandes cosas del siglo XX en el cine fueron movimientos, ¿sí? La Nouvelle Vague, el expresionismo, el neorrealismo, etcétera, etcétera. Sí, los beatniks en Nueva York, qué sé yo. Eran grupos de gente trabajando juntos, ¿sí? Mismo en Hollywood, ¿sí? Como vos ves una circulación de gente, vos ves a Faulkner trabajando en el set, escuchando cómo el actor dice algo, le queda mal, y lo tenían a Faulkner ahí tipeando el guión, ¡tac!, tomalo de nuevo. Digo, ahí es donde uno entiende que la palabra autor, que tan buena, que fue esa palabra tan buena que fue en los 60, en este momento no sé si es una palabra tan buena, ¿no? Como que me parece que hay que volver a pensar esa palabra, ¿no? Esa especie de idea del genio que hace la película. Bueno, qué sé yo, no es así, nunca fue así. Y otra palabra es esto de, ¿no?, lo profesional, ¿no? Ser un técnico profesional o rodearte de ciertas personas que funcionan como una especie de garantía de un estándar, ¿no? Como que también eso se pone en juego en esto que decís, ¿no? Como decir, bueno, laburar con los amigos, laburar con las personas que te hacen sentido, más que con las personas que supuestamente te garantizan, ¿no? Cierta calidad. No sé, ¿no? Como que eso también
es interesante. Sobre todo en esta idea que me parece que algunas de las cosas que traes van muy en contra de unas maneras de producir que bueno, que también tiene que ver con cómo se financian las películas, con cómo se piden las garantías para dar ciertos fondos, etcétera. Y como tenemos tiempo todavía, no sé, yo estoy perdida. Está bien. Está. Entonces, vos tenés un montón de materiales, mostremos algo. No mostremos nada, sigamos hablando. Pero pensaba en esto de, bueno... Vean, están todas pirateadas las películas, Cuevana. No todas, están mintiendo. Pero no, de verdad que me parece que también esto tiene que ver con necesariamente con una mirada política, ¿no? Del cine, de cómo se financia, de cómo se consigue dinero para hacer películas. Y este esquema que vos traés, que tiene que ver con esa posibilidad de improvisar, con esa posibilidad de partir del cine como un arte que se hace con imágenes y no con palabras, ¿no? Que se hace sin garantía por ahí, ¿no? O que se construye de un modo como justamente menos discursivo y más atado a la incertidumbre de lo que va sucediendo. También tiene que ver con cómo se financian los proyectos, cómo se financian los audiovisuales, cómo se piensa desde un estándar para tratar de simplificar esa supuesta garantía de que se produzcan cosas, entre muchas comillas, de calidad. Entonces quería preguntarte un poco, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy con el Inca, con el instituto allá, con la forma de financiar las películas? Ustedes, como el Pampero, siempre han tenido como varios métodos diversos de producción, que también tiene que ver con esto, que bueno, decir, bueno, no puedo producir así, produzco de esta otra manera, o produzco esto que es por encargo, con esto por encargo hago esta otra cosa, ¿no? Como tomarse esas libertades. Y ustedes han sido también cuestionadores del proceso del instituto, en términos de, bueno, cuál es el cine y cómo son los métodos que el instituto tenía justamente para estandarizar las películas, para darles guita, etcétera. Pero ahora, bueno, también hay como, digamos, otros actores, ¿no? No sé, comentaba con mis alumnos que vi un comercial de Netflix que dice que salen muchos actores, Darín y otros, diciendo este es el cine argentino que produce Netflix, ¿no? Y esto es como la argentinidad auspiciada por Netflix y este es el cine que hacemos desde Argentina. The Way of a Gaucho, ¿te acordás de esa película? De Jacques Tourneur. Entonces, bueno, ¿cómo están viviendo esto? Ustedes, escuchamos, también hay una intervención muy interesante de Mariano que hizo en el Parlamento, ¿no? Sobre, y que es interesante viniendo de ustedes también, que son tipos que no produjeron con fondo del Inca o que no han producido siempre en ese esquema. Entonces me parece interesante tener tu reflexión sobre, por un lado, qué es lo que está pasando, cuál es tu lectura de lo que está pasando, cuál es la relación de Milei y el mileísmo con la cultura, que es una cosa muy compleja, ¿no? Y muy difícil de entender. Sobre todo inexistente, diría yo. O bueno, justamente, o lo contrario, ¿no? Como muy persecutoria, y además con el aval popular, lo cual es, hablando de popular, es una cosa bastante complicada de vivir y de entender. Y bueno, y eso, ¿no? Como también, no sé, también como si vos tuvieras hacer como este ejercicio de, si hubiera que soñar un instituto de cine, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería financiar películas que pudieran ir hacia ese arte del cine, ¿no? ¿Cómo sería eso? Es una gran pregunta. Es una buena pregunta. No, sí, o sea, el Pampero sí, siempre históricamente, desde que nació, tuvimos no una relación, bueno, sí tensa si se quiere, pero más que tensa, una no relación con el Inca, pero porque siempre hicimos películas muy chicas nosotros, ¿no? De producciones chicas, desde ese lugar lo digo. Y los parámetros de industrialización que históricamente tuvo el Inca, qué sé yo, un poco nunca contemplaron ese tipo de películas. Entonces, el Pampero Cine siempre nació con un fuerte cuestionamiento a un Inca que fue cambiando.
pero siempre mantuvimos esa... En un momento incluso fue una especie de bandera casi identitaria, que nos costó cuestionamientos, peleas, etc. Pero, por ejemplo, antes hablábamos de cómo se hizo La vendedora de fósforos. Es imposible pedirle al Inca un financiamiento así, ¿no? Una película que empezamos porque un encargo, es como, no puedes ni explicarla, ¿no? Como es difícil pedirla a cualquier fondo. Esta idea de montar y guionar, después de montar y ver qué carajo querés hacer después de filmar, ¿no? Eso es interesante. Y al mismo tiempo, qué sé yo, seguimos hablando y nos dimos cuenta que Chaplin trabajaba así. Entonces, bueno, qué sé yo, ¿quién es el que está equivocado acá? Siempre hubo esa relación, ese cuestionamiento, incluso casi a nivel legal, con mucho sentido del humor desde nuestro lado, quizás no tanto desde el otro, pero lo que pasó, digamos, el Inca se fue poniendo peor, el último Inca fue más bien desastroso. El de Puenzo. Hay que decirlo, sí. Tremendo. Terminó con Puenzo, no sé si saben, chiquilines, yéndose, toda la gente pidiendo que se fuera, por favor, con todo el sector en contra. Una realidad compleja. Pero, digamos, siempre hubo una política industrialista del Inca donde... Pero me importa esto. ¿Qué quiere decir industrialista en Argentina? Porque para nosotros en Uruguay, que no tenemos una industria del cine, ¿no? Es distinto pensar en un país que sí tiene una industria, que sí tiene un mercado, donde las películas importan en términos económicos, algunas, que eso acá prácticamente no existe. Entonces, explica un poco eso. ¿A qué te referís con industrialización? No, de repente que una condición sindical de que no podés filmar con menos de tantas personas en el set. Por ejemplo, que no podés filmar una película con, qué sé yo, la inflación de presupuestos, inflación en el sentido de inflar un presupuesto, como que se hace como decir, bueno, che, pero hagamos una película más chica, con la guita de una película hacemos 2, nosotros 3, 4, qué sé yo. ¿Viste? Como tener como esa especie de relación un poco más normal con el cine. Bueno, uno también puede pensar el cine como un lugar al que uno va a diario a hacer una película hasta que está la película hecha y no tener una especie de esquema de 4 o 5 semanas con 60 personas. Bueno, no, qué sé yo. Eso naturalmente te lleva para un tipo de película, ¿sí? Ahora bien... Importante es eso, re importante. Sí, ahora lo que pasa... Lejos de solucionar eso, el gobierno de ahora lo que hizo fue dilapidar el Inca, o sea, ¿entendés? Como ya era... lo de antes era una discusión interesante, lo de ahora ya no digamos, es absurdo ya. Bueno, no sé, es como parece, ¿viste? Hay esa frase de Goebbels, ¿viste? Que decía que cada vez que escucho la palabra cultura, pongo la mano en el revólver, y que hay una película de Godard que es muy linda, que es El desprecio, que Jack Palance retoma la frase y dice, cada vez que escucho la palabra cultura, pongo la mano en la billetera. ¿No? Como, y ya es eso hecho a niveles totalmente brutales y con el nivel de vulgaridad que caracteriza a este gobierno. Entonces... No hay nadie para conversar ahí, ¿no? Es una especie de mono con navaja que no, lo único que puedes hacer es ir a manifestarte frente al Congreso. Lo único bueno es que no sé, nos logró unir a nosotros con todo el colectivo de cine argentino, con el que siempre tuvimos una relación más de discusión, y ahora estamos en la misma, estamos peleando por lo mismo, qué sé yo. Pero, ¿qué decir? ¿Qué decir de...? Claro, ¿no? Es como una situación para la que faltan las palabras, ¿no? Es como difícil de encontrar la manera de pensar esta situación, ¿no? De pensarla. Y bueno, creo que ahí el cine también tiene un laburo, ¿no? De cómo filmar este momento, ¿no? En esto de que decíamos de, bueno... Si no hay palabras, ¿qué hay? ¿No? ¿Cómo contamos si no hay palabras? Si no hay forma de establecer un discurso racional
y certero y claro sobre esto que está pasando, si es nuevo, si es viejo, si son pactos que se rompen, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve cuando cuando los diputados van a visitar genocidas y cosas así? Bueno, cómo el cine, ¿qué tiene para decir, ¿no? El cine cuando no hay palabras. Es interesante eso. Este gobierno no es que no le importa la cultura, sino que le importa que no haya cultura en todo caso, ¿no? Es como que es una especie de ataque activo. Lo cual es el que imposible, porque no hay sociedad humana sin cultura. No Ujú. existe. O sea, ¿qué es eso que hay? Justamente, ¿no? O sea, ¿cómo piensa esta gente? ¿Qué piensa? ¿Qué planea? ¿Qué planifica? ¿No? Entender ese pensamiento y no borrarlo, ¿no? Tratar de entenderlo y capaz que el cine ahí tiene un laburo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay una pregunta nueva, ¿viste? ¿Cómo se hacen las películas ahora y cómo son las películas ahora, ¿no? Es como un momento también donde es imposible. Es interesante, por ejemplo, la discusión, ¿no? Como por ejemplo, hay una gran tradición argentina de donde la política borgiana quizás, ¿no? Como de que la literatura, el cine no debe como explicitarla, ¿no? Como la política, sino la política tiene que ser una cuestión intrínseca, formal, etcétera, ¿no? Como que no como una especie de discusión eterna que se da en el seno de la literatura argentina y del cine argentino, me atrevería a decir. Es interesante pensar qué pasa con cómo es ahora esa discusión, porque es como un momento de urgencia ahora, ¿no? Donde es imposible que existe un cine indiferente a eso, porque ya el mero hecho de hacer cine ya es un acto casi de resistencia política. Y al mismo tiempo, ¿cómo deberían ser esas películas? Bueno, es una discusión, digo, que en el semejante tragedia no deja de ser interesante. Y bueno, hay que agarrarse de cosas para hacer cosas, ¿no? Me interesa eso también porque, bueno, si el cine filma la realidad y la realidad es política, siempre, ¿no? Y cuando y es lo lindo también de ver cine de esa manera, ¿no? De ver cómo se mueven los cuerpos de las personas, cómo hablaban las personas, qué ropa se ponían, ¿no? ¿Qué significaba? No sé, uno ve ahora una película como, no sé, una película clandestina de los años 70 en la Argentina, y entonces ahí hay como esto que hablábamos de la temporalidad y el montaje, ¿no? Porque también esa película está montándose con lo que yo veo desde el hoy, ¿no? Inevitablemente, ese tiempo se está sumando, se está montando con el tiempo de hoy. Entonces yo miro, no sé, Operación Masacre, que fue una película hecha, no sé, en la clandestinidad y que y esa película pensando su pasado, pensando su futuro, ¿no? El futuro de una sociedad, a la vez registrando las imágenes, las maneras de filmar, las técnicas. Y en ese registro histórico siempre hay un registro político también, ¿no? Necesariamente. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Así es. Bueno, chiquilines, no sé, hemos hablado de bastantes cosas, preguntas, inquietudes. Es un buen momento. Gracias. Buenas, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por venir, muy interesante todo lo que hablaron, me dejó mucho para pensar. Me quedé un poco con lo que mencionaron al principio acerca del ritmo en general y de la coreografía, ¿no? A mí en lo personal el ritmo es algo que me cuesta mucho de aprender, más en lo físico. Y mi pregunta sería si, en base a tu perspectiva, ¿no? Si es que deberíamos como cultivar esto del ritmo y de lo polirrítmico también del cine, ¿no? Porque es el ritmo de la acción que está transcurriendo en la escena, de cómo pegamos un plano con otro, de la música capaz o del sonido diegético o extradiegético. Pero deberíamos cultivar el ritmo en general y cómo también, ¿no? O simplemente no cultivarlo y
soltar el control y apegarnos a esta sensación más física de, bueno, capaz que por acá, ¿no? A través del prueba y error. O sea, siempre es a través del prueba y error, me parece, ¿no? Como eso me parece que está bueno. El que no prueba no se equivoca, qué sé yo. Y el que no se equivoca nunca va a decir la verdad, ¿no? Como que hay algo de eso que me parece que está bueno usarlo, ¿no? Hacer fracasar, ¿no? Como esa frase de Beckett tan linda, ¿no? Fracasar mejor. Pero no sé, te escuchaba hablar, o sea, me parece que uno puede pensar siempre en forma musical, en el sentido de, qué sé yo, por ejemplo, tenés una película con 4 personajes, ¿no? Entonces, vos podés pensar de una forma musical eso, ¿sí? De la misma forma que si vos tenés 4 instrumentos, vos decís, bueno, qué sé yo, voy a combinar el fagot con la trompeta, a ver qué pasa. Esto va a ser la viola con la percu, a ver qué pasa. Ahora, y también uno puede pensarlo si fuera un pequeño ballet, ¿sí? Bailás vos con ahora ellos dos, ahora él con ella, ¿no? Uno como casi, ahora hagamos un dúo, ahora hagamos un cuarteto. Eso ya es una forma musical de pensarlo, ¿sí? Que excede lo narrativo en el sentido argumental, ¿no? Es como estar trabajando con la misma forma, ¿no? Como y si uno lo piensa así, es lo primero que se le ocurre a un coreógrafo. Tengo 4 bailarines. Bueno, vamos, ustedes 2 primero, ustedes 2 segundo, ahora un solo, ahora un trío, etc. Entonces vos también podés pensar así una escena. Y bueno, no voy a ser tan boludo de poner una escena de 2 y después una escena de 2 después, qué sé yo, hagamos una escena de 1 después y después una escena de 4. Entonces vas como trabajando casi como una especie de desarrollo de la forma misma, ¿no? Como es la misma forma la que empieza a proponer contrastes o semblanzas, ¿no? Entre una escena y otra, y entonces vos inventás transiciones que se convierten en nuevas escenas y superan a las escenas. Todo eso es un juego de un trabajo con la forma, ¿no? Como como un músico trabaja con la música de forma estirándola, comprimiéndola, ¿no? Como esa especie de elasticidad de la materia en sí misma. Y de repente, qué sé yo, me parece que si uno lo piensa así, es mucho más contundente, por ejemplo, que algo le pase a un personaje, que le pase rápido es más contundente que lo que le pase en sí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que eso es lo que a vos te hace que incluso pensarlo desde el punto de vista de la actuación, ¿sí? Es más contundente que algo te pase de forma brutalmente rápida cuando salís para acá, que no sabes lo que te pasó, pero ya te deja en un estado nuevo, ¿sí? Eso mismo uno lo puede pensar en torno a un relato, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí es donde empieza a trabajar una forma que tiene mucho más que ver con la intuición material y temporal y finalmente musical, que solamente con el entendimiento de las cosas que están pasando, que eso siempre lo vas a tener desde el punto de vista del guión. Me parece que ahí es donde se pone interesante. Después, un poco lo que decíamos antes, es interesante pensar el montaje como un juego de velocidades, ¿no? Entre diferentes personas. Ahora, creo que es exactamente como lo piensa un coreógrafo, ¿no? Como un juego de velocidades entre diferentes personas, pero incluso la velocidad a la que va una escena con respecto a la velocidad que va una persona. Entonces ahí me parece que es una pista que está bueno, sobre todo para dirigir en set, ¿no? Cuando uno dice, che, esto está muy acelerado, se están pasando de rosca, ¿no? Parece como que están pasados ya, menos, ¿sí? Y ahí es donde me parece que está
es interesante lo que hablábamos antes, de esa relación como un poco bilateral que uno tiene con el cine, como algo poroso, ¿no? Como que uno tiene que poder ver y escuchar las imágenes, tanto en el set como como en la sala de montaje, ¿no? Lo peor que puedes hacer es empujar una actuación, una escena, un plano, ¿no? Cuando uno está empujado a algo es cuando empieza a no funcionar, cuando te empieza a dar vergüenza ajena, porque está mal hecho, porque está mal actuado, porque no le crees, porque están tratando de subrayar algo y dices, ya entendí, hermano, basta, ¿viste? Entonces ahí tiene que ver con algo que es interesante, que es un lugar no inteligente de uno, ¿no? Finalmente. Que me parece lo más valioso que uno tiene, es el lugar no inteligente, ¿no? Es el lugar donde uno puede volver a ser ingenuo. Pero da como un poco de miedo como abrazar ese lugar, ¿no? Porque es como te volvés a convertir en un niño o en un adolescente. Pensemos en Y es Chaplin. un montón. O sea, entiendo y estoy re de acuerdo y está buenísimo como ese lugar. Que vos decías que la tenías sensibilidad. problemas físicos para bailar, entonces también tiene que ver con eso. Sí. No, bueno, es un poco también perder ese miedo, qué sé yo, o esa vergüenza, me parece, ¿no? Como... no sé, ¿viste? A mí me cuesta creer cuando alguien está tan seguro de dónde va. O no me interesa, mejor dicho, cuando una película sabe a dónde va, ¿no? O que al cine latinoamericano le pasa un montón, ¿viste? Como uno está lleno de películas que uno ya la ve, ya ves el afiche y ya sabes todo, ¿no? O sea, ya es una película de agenda que me va a hablar sobre esto y lo no sé, ¿viste? Como ya ves el PowerPoint de producción del estudio de mercado, que si hacen una película así, ¿viste? Pasa un montón de películas inteligentes, ¿no? Como, y sé yo, bueno, me parece que el cine, lo bueno que tiene es que puede ser, que no es inteligente, ¿no? Eso es como lo bueno que tiene. Es que es ingenuo, es radicalmente tonto, ¿no? Me parece que ahí está la gracia. Pero no, eso no es un aporte, ¿no? Es que no se puede escuchar en la grabación. Me da mucha vergüenza. Estamos haciendo cine. Que lo bueno que tiene es que puede tanto no ser inteligente como ser inteligente. Entonces como que tenés esa versatilidad que me parece súper interesante. A mí me puso todo rojo, es horrible. No sé si se entiende lo que voy, porque vos decís que está buenísimo esto de la inocencia y lo tonto, pero también es interesante como que pueda ser inteligente, porque en cierto punto lo es y no deja de serlo. O sea, no sé si se entiende. Sí, creo que lo entiendo. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estuvieron toda la charla hablando mucho de otras artes en cuanto a pensar el cine. Me pareció muy interesante porque fue siempre desde el punto de construir cine y se apoyaron en otras artes para hacerlo. Y ahí me surgió que en todas estas artes, otra vez, que nombraron, hay mucho de intuición. Y mismo en la manera que describiste vos de producir, ahí está esto de seguir un instinto. Y quería saber cómo es trabajar con el instinto hoy en día en cine, con esto que dijiste de la industrialización y cómo está todo súper estandarizado. ¿Cómo es lidiar con eso? No sé, es difícil, qué sé yo. Es difícil desde todo punto de vista. Es difícil desde, para empezar, desde conseguir fondos, por supuesto. ¿Viste? El Pampero, por ejemplo, una y otra vez empieza una película sin fondos y recién cuando hay algo ahí ya funcionando, cuando ya estás en offside, ¡pum! ¿Viste? Con suerte cae un fondo. O se le roba plata a una película que ya tiene plata y se la ponemos a una película que no tiene plata y no la avisamos. Ese tipo de tretas de productor. Todo el tiempo estamos haciendo eso.
pero exige, sobre todo exige mucho trabajo, eso es lo que puedo decir, exige un trabajo que no para nunca. Y que puede ser muy grato y al mismo tiempo muy desgastante, porque no paras nunca. O sea, me parece que si uno entra en esa lógica, realmente no paras nunca, ¿no? Porque nunca tenés un punto de llegada, ¿no? Estás siempre equivocándote, estás siempre buscando otra cosa, ¿no? Como una especie o sea, como una especie de Rolling Stone, ¿no? Como que vas... Lo cual es grato y al mismo tiempo es un poco suicida, vamos a decirlo, ¿no? Y te lleva a momentos de mucha crisis y te lleva a momentos de que decís, ¿para qué sigo ahí pateando la misma pelota en contra de...? Pero bueno, qué sé yo, no sé, es como el precio de la independencia o la desobediencia, me parece ese. Porque no hay tantos efectivamente que trabajen así, que finalmente me parece que tiene como su grado de valentía y qué sé yo, y uno prefiere morir valiente a otra cosa. Vivamos igual, ¿no? Vivamos. Aguante vivir. Alejo, me gustaría preguntarte sobre la experiencia de efectos especiales, que es esta suerte de performance, rodaje en vivo que hicieron en Buenos Aires, si no me equivoco, en el Microcentro, pero creo que también tuvo una versión en España, ¿puede ser? Contarnos un poco sobre eso y de dónde surge la idea de hacer eso, que es una especie de desnudar como el proceso de montaje en público, pero a su vez una suerte de performance por única vez, ¿no? Hay que traerla a Montevideo. Sí. ¿Quién compra eso en Montevideo? ¿A quién hay que ir a venderle eso? A la Intendencia. Al Espacio de Arte Contemporáneo. 200 años en Montevideo. ¿Sí? Al 6.000. Solís. A Calderón, capaz. Pues sí, pues está viajando un montón efectos especiales. Para que todos, imagino que no saben qué es, efectos especiales es una cosa, no sé qué es una cosa. Yo trabajo mucho junto con Luciana Acuña, que es una coreógrafa fundadora de un grupo llamado Grupo Crap. Es mi esposa, también hay que decir esa parte. Y tenemos una hija. Y una película muy bonita que se llama La Edad Media, que les recomiendo mucho. Filmada en pandemia, donde están los tres. Y más allá de las películas, hacemos bastante trabajo que no son exactamente películas, y algunas son obras de teatro o obras escénicas, y hay otras que están un poco en el medio. Una de ellas es efectos especiales, que habría que traerla a Montevideo, y que es un rodaje en la calle con público. Es un rodaje de un plano secuencia de 400 metros, un carro de 400 metros, un traveling, que sigue una persona agonizando, ¿no? Y en medio de esa agonía es muy de un lenguaje físico muy, muy, muy explosivo, una danza casi deportiva. De hecho, lo hicimos en París ahora con deportistas olímpicos, a pedido del municipio de París. Ya se imaginan por qué. Pero porque el lenguaje de Crap y de Lu es muy, muy, muy explosivo y es una especie de máquina de tirarse al piso de cabeza que no se entiende cómo no se parte los huesos todos los días. Pero... y el público sigue ese traveling, hay como efectos especiales, hay como en un mismo plano hay de todo. Hay una especie de cosa así totalmente onírica o pesadillesca, y hay lluvia, nieve, viento, truenos, disparos, una especie de personaje que atraviesa una especie de clúster de efectos especiales, completamente absurdo ya. Hasta que finalmente muere. Y eso son 4 tomas de eso, y uno ve el plano y después hay unas pantallas donde uno ve lo que se filmó. Y un poco es casi como mostrar el cine, ¿no?
A diferencia de los rodajes que son siempre un plomo, es divertido para la gente. Entonces, porque es, bueno, es un plano de secuencia donde bastante... Y hay un DJ que va tirando no solo música, sino efectos de sonido. ¿No? Es una especie de cosa medio de Fellini. Pero tiene que ver con... Digo, en las películas que yo hago, todo el tiempo está el cine como... Está la escenificación, la puesta en escena del cine, ¿sí? Desde El Loro y el Cisne, que viene pasando eso, que es una película del 2013, que también nace con una idea de... El Loro del Cine nace como un documental de filmar a Crap, la compañía Luciana, que estaban ensayando. Estaban ensayando una obra que era totalmente descocada y era gracioso el nivel de ridiculez que estaban planteando. Entonces yo empecé a filmar, como viste, cuando te das cuenta que están en una, me divertía mucho eso. Son 5 ellos. Eran 5, pues murió uno. Y empezamos a filmar, y en un momento empezó a aparecer... Yo estaba en un momento que muy en contra de la idea de transparencia en el cine, diciendo, bueno, ¿por qué tengo que ocultar el micrófono? ¿Qué sé yo? No sé qué es eso de ocultar el micrófono. ¿A quién se le ocurre andar pidiendo, che, está en cuadro? Bueno, que esté en cuadro el micrófono. Y un poco enamorado de esa idea, después... Bueno, mete más el micrófono, hermano, ¿no? Entonces filmaba una escena coreográfica de unos retrasados mentales directamente frente a mí y el Loro, que era el sonidista, que estaba ahí con el micrófono, y yo empecé a pedirle, metete más, y empecé a alejar la cámara y en un momento el cuadro empezó a componerse con ellos 5 haciendo esa ocasión y el Loro ahí, tac, con la caña, ¿no? Y empezó a ser muy atractivo eso, como en términos visuales y de composición. Y desde ahí, eso, claro, ¿quién es este salame que está ahí con el coso? Claro, había que inventar un contraplano de alguien filmando, porque de repente dice, claro, son unos que están haciendo un documental de danza. Ahí va, ¿no? Entonces ahí una vez más uno ve, claro, cómo una imagen empieza a pedir un contraplano, ¿no? Y cómo eso ya es un montaje que uno está haciendo y es un montaje que está inventando un guión, ¿no? Entonces, claro, ¿y por qué filman a esto? Bueno, que están haciendo un documental de danza, entonces fuimos a filmar al ballet clásico del Teatro San Martín, al ballet folclórico de no sé qué cosa, entonces inventamos un camarógrafo, inventamos un director de cine, inventamos un productor de Miami, que era el que tenía encargado, entonces, tac, volvimos a los mismos lugares que habíamos filmado, empatamos las condiciones de luz y filmamos al grupito de estos y el Loro, que era una especie de puente y enganche entre ambos planos. ¿Se entiende? Y de repente como que completamos la escena. Y ahí se nos ocurrió la idea de que el Loro, este personaje que estaba ahí, se enamora de un personaje que era Lu, y que estaba embarazada y termina siendo una historia de amor entre ellos dos. Y hay escenas totalmente intimistas entre Lu y el Loro está actuando y haciendo caña al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y son escenas de actuación jugadas, hay varias escenas, hicimos de todo ahí. Hay una escena que es una que a mí me gusta particularmente, que es como una especie de entrevista mutua, muy íntima, íntima no en términos sexuales, sino como emocionales. Sí. Y él le pregunta, primero me acuerdo mucho que él recibía todo el tiempo llamados y que eso me parecía muy gracioso, como llamados con una novia, alguien que todo el tiempo lo llamaba. Y después me acuerdo una escena muy hermosa de esa peli, que es la única que me acuerdo así, que es en un baño y que ella está en la bañera y que él le hace no sé qué están hablando, y él le hace una pregunta como en relación al embarazo y ella le responde, y bueno, no sé, como que siento que se acaban las vacaciones, como algo de esto, que me lo acuerdo así y la vi hace muchísimo tiempo. Es un sueño lo que le cuenta, es un sueño real que tuvo ella y se lo cuenta al Loro y el Loro le empieza a hacer una especie de casi de... Pero en ese sentido me acuerdo mucho la intimidad de esas escena, porque además se me grabó en el cerebro zarpado, porque además es una imagen muy hermosa como de ella, y también como esta cuestión de
no sé, como algo como muy genuino que se desprende en relación a lo que va sucediendo con la palabra y hacia donde las zonas, hacia donde va yendo como eso, ¿no? No, pará, y antes dijiste que esta película había surgido en contra de Castro. Sí. Y te referías en todo al formal, o sea, netamente, cuando dijiste eso me quedé pensando como, bueno, como esta cuestión de Castro, la puesta en escena, pero que para mí, adentro de Castro, mi recuerdo también es que si bien hay como un nivel de superproducción, también hay algo que se filtra, tal vez no tan deliberadamente como mi recuerdo de esta que estamos hablando, pero más que nada preguntarte cuando vos te referiste a eso, dijiste, bueno, filmé esta película en contra de esta otra, ¿a qué te referías? Ahora tenemos un montón de temas, porque tenemos todavía que terminar los efectos especiales, lo de Castro y lo del loro y el cisne. Igual cuando digan cortar, cortamos. Pará. No, por un lado lo de ir en contra tiene que ver con que Castro es una película casi te diría de partitura, ¿no? De partitura, de planificar mucho los planos, de ensayarlos mucho, por supuesto. Muy coreografiada desde el punto de vista de los actores y de la cámara, ¿no? Una película coreografiada. Castro es una película coreografiada, realmente. Donde un poco nació el lenguaje con Luciana. Lo cual también produce un lenguaje muy, muy filoso, ¿no? Y muy preciso. Hace de la precisión una especie de valor en función de no se sabe qué, ¿no? Como si fuera una especie de película de Melville, pero totalmente absurda. Y de lo musical, ¿no? Hay algo casi de un poco de relojería que tiene Castro. Y es como que se pasó algo, me acuerdo cuando después de Castro, cuando estás un poco encerrado, ¿viste? Decís, che, yo puedo seguir por acá, pero me voy a chocar contra una pared. De hecho, Castro, al final de Castro, por los que no la vieron, se suicida chocándose contra una pared. Y ahí está mi punto spoiler de la charla. Pero, viste, era algo que ya en la película había tocado su fondo trágico. Y cuando necesitas que vos mismo, como artista, sabés que ahí ya te chocaste contra la pared, ¿no? Como cuando Mondrian empieza a pintar los cuadrados rojos, bueno, qué sé yo, tenés que ir para otro lado. Después te emocionás cuando ves que está pintado, que no está impreso, que está pintadito. No sé si vieron Mondrian, es muy lindo, está todo pintadito. Pero entonces ahí me parece que el loro y el cine encontró una especie de antídoto, ¿no? Decir, bueno, va a ser todo lo contrario. Una película que filma algo sin tener la más remota idea y un contraplano que se inventa a partir de esa película. ¿Cuál es el contraplano? No sé, primero es el loro, después se agranda ese contraplano y ya es un equipo de filmación y después ese equipo de filmación empieza a ser más interesante que la primera imagen que le provocó. Y entonces ahí es donde uno empieza como a multiplicar y el cine el montaje se vuelve guión, ¿no? Y entonces ahí es donde la palabra montaje, dirección y guión, bueno, van las tres juntas, ¿no? Ahora, ahí pasó algo también, y es que esa imagen del equipo de rodaje se volvió un tema recurrente en las películas, ¿sí? Por eso, y también por la idea de pensar el cine como un retrato, ¿sí? Como un retrato de una generación, qué sé yo. Así como uno puede pensar la pintura. Ves un Rembrandt y ves los autorretratos de Rembrandt y te conmueven de un lugar pictórico y también porque es el testimonio del paso del mundo de Rembrandt, ¿no? Como dice, bueno, mira, ahí está Rembrandt y ahí está el cuerpo de Rembrandt y el volumen del cuerpo de Rembrandt en el espacio y algo que te conmueve y ahí está la luz que iluminó a Rembrandt y hay algo o cuando entras, no sé, si fueron al Prado, a la sala de Velázquez, que empezás a ver todos los Velázquez y empezás a ver a la familia real. Y claro, es un álbum familiar, ¿no? Y empezás a ver que Velázquez retrató a una familia. Y te resulta particularmente conmovedor eso. Y hay algo de lo pictórico que empieza a tener que ver con ese testimonio de alguien en el mundo, ¿no? De alguien que va a morir.
esa idea, claro, uno siempre filma gente que va a morir, porque en un momento no vamos a morir. Entonces empieza a ser muy fuerte como idea. Y de repente cuando te pasa que se te muere uno, muy cercano, claro, ahí te das cuenta del sentido fundamental que tiene filmar a alguien, ¿no? Y que cuanto más cerca de la ficción lo filmes, mejor va a ser el testimonio documental de eso, ¿no? Cuanto más lo empujes hacia un lugar que no sea realista, que no sea naturalista, que cuanto más lo disfraces, más impresionantemente documental va a ser eso. Ahí es donde uno empieza a entender la palabra retrato. Claro, más va a dar cuenta de quién era esa persona, ¿no? Como más va a tener una O de cercanía quién no con la era esencia. también, lo cual habla más de esa persona. Pero entonces ahí la figura de... En mis películas en general son todos cineastas, son artistas con problemas de plata. Como les debe pasar a todos ustedes. Y a mí también. Entonces, bueno, es como un retrato de alguien, qué sé yo. Entonces, esa figura que nace ahí empieza a generar la idea del cine en las películas y que los personajes son cineastas. Esa puesta en escena del cine es un poco la que provoca efectos especiales. Y ahí... Eso es montaje. Pero viste de espectáculos que están todo el tiempo poniendo en escena el cine, ¿no? Y de poner el cine, de teatralizar el cine, ¿no? Así como en las películas mucho filmamos el teatro, me parece que se fue aprendiendo un funcionamiento un poco simétrico de ir teatralizando cada vez más el cine, ¿no? Y de poner en escena el cine es una teatralización del cine. Finalmente es un poco eso. Es interesante porque también en un momento, ¿no? Como donde el teatro intenta incorporar al cine, ¿no? Y vemos un montón de obras que tienen imágenes, ¿no? Como de alguna manera hacer el proceso inverso también tiene que ver con, bueno, con no sé, como con recapitular un poco sobre el presente, ¿no? Sobre el tiempo ese efímero del teatro, ¿no? Esa función que sucede en ese momento. Que claro, que bueno, ahí el teatro y el cine, ¿no? Tienen esa divergencia, ¿no? Entre eso que el teatro de alguna manera es eso que no se puede repetir nunca, ¿no? Entonces, como que bueno, cómo hacer del cine algo que también se vuelva irrepetible, o sea, irreproducible, ¿no? Aurático, yo qué sé. Es que si te lo pones a pensar, el cine es aún más aurático que el teatro, qué sé yo, porque uno tiende a pensar lo contrario ahora. Los planos se filman una vez, ¿no? Uno filma un plano. Quiero decir, esto que decía de cuando uno filma una persona que muere. A mí me pasó algo en la Edad Media, que filmamos una escena, era en pandemia, y viene nuestro amigo Luis Biasotto, el compañero eterno de Luciana, que trabajaron 20 años juntos, codirigieron todas las obras juntos, lo filmamos, una escena totalmente descocada, al mes muere de COVID. Esa escena, que era una escena... ¿Quién es el repartidor? No, ¿quién es? Y esa especie de personaje que no se entiende qué es. ¿Qué es? Claro. Sí. Que le sale humo. Tremendo. Ese es. Ese es Luis. Entonces, claro, yo venía con esta idea de retrato, y ahí, claro, filmé la última escena de Luis. ¿Entendés? A mí Luis me pareció un artista totalmente genial y probablemente la persona más inspiradora que yo conocí en mi vida. Era un animal, Luis, una especie de luchador talentoso, una cosa rarísima, que se tiraba con el cuerpo entero al piso, hacía un ruido escénico deslumbrante y era brillante, hacedor de infinitas obras. Y esa persona que yo tanto admiré y fue parte de mi familia, haber filmado eso, claro, esa escena de repente en una película que era una película pandémica, se filmó dentro de nuestra casa, esas películas que se hacían en la pandemia, esta es una especie de comedia hecha dentro de nuestra casa, empezó a tener una especie de escena sagrada, ¿no? De escena que le daba un sentido nuevo a toda la película.
Y ahí de repente te das cuenta del valor de cuando uno dice de retrato, sí, voy a filmar no sé, a este porque me gusta, voy a filmar a ella porque su sonrisa. Bueno, pero hay algo mucho más poderoso que eso, que tiene que ver con eso, que uno está filmando a gente que en un momento no va a estar más. Eso es rarísimo como idea, ¿no? Entonces, ese tiempo presente y al mismo tiempo eso, un plano es y se termina y no acontece más, ¿no? Dice Basil, ¿no? En ese libro que se llama que es el cine, que es en las primeras páginas del libro dice eso, ¿no? Como que el cine es un arte de los fantasmas y que lo que se está filmando son cuerpos que van a morir y momentos que ya no están y entonces como esa especie de tumba en movimiento. Que bueno, que también hace como renueva como justamente, ¿no? Esta cuestión como de poder pensar eso que hacemos desde. Me parece que también hay algo del montaje que tiene que ver con exigirle a la imagen que se combine y que se piense con otras desde diferentes lugares, ¿no? Como en vez de pensar como una línea, ¿no? O en esa diferencia con la escritura, ¿no? Como bueno, en esta cosa múltiple donde se combina o se estira o se proyecta hacia un montón de significados posibles, ¿no? Personales, colectivos, ¿no? Políticos. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso es tan difícil también de definir. Y ahí es cuando se vuelve interesante, ¿no? Cuando el montaje se vuelve difícil de definir, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, ¿qué es montar una película? Bueno, combinar, traer, jugar, ¿no? Como bueno, pues sí, como ahí, sí, como de repente, ahí, qué sé yo, es como, ahí te das cuenta que el cine es un arte del presente en términos de presente, o de la presencia, mejor dicho, es un cine de la presencia de alguien y es un cine, el cine es como alguien entra a cuadro, atraviesa el cuadro y sale del cuadro, ¿no? Eso, el cine es sobre todo eso. Cuando lo pensás así es impresionante, ¿no? Bueno, hay una escena en La Flor, porque vos montaste La Flor, ¿no? Que es una película de 14 horas, una película muy larga, muy interesante, con muchas partes, un artefacto, ¿no? Gigante, y entonces, bueno, hay una parte de la película que un poco la película reconoce esa necesidad de filmar a quienes está filmando y la relación del afecto con eso que está filmando, ¿no? Como hay esa escena donde están las diferentes actrices, es como un montaje muy precioso y muy afectivo en relación a qué significa filmar a alguien, ¿no? Así que bueno, vean esa película también. Es una película muy linda para pensar el montaje. Y esto también, me quedo con esto que vos decías de filmar a alguien disfrazado o bien lejos de una supuesta verdad para conseguir otra verdad, ¿no? Para conseguir una verdad cinematográfica. Y bueno, de alguna manera es esto de cuánto tiempo, me parece que La Flor también tiene que ver con eso, ¿no? De cuánto tiempo filmar a alguien para poder contarlo o retratarlo, ¿no? De cuánto tiempo hace falta para filmar a alguien para retratarlo, ¿no? Hay algo de eso, esa pregunta que está ahí en la película que me parece que es bien interesante y afectiva. Eso iba a preguntar. Hola. A partir de lo que hablamos sobre la forma del cine, el vínculo con la política y hablaron específicamente de Argentina en esto de sugerir, capaz y no ir al hueso, me surgió una pregunta que le quise hacer una vez a Guerriero, una charla acá sobre periodismo narrativo, no sé si fue acá o no. ¿Leila Guerriero? Leila. Y me cagué, no se la hice, pero bueno, ahora capaz que la podés responder vos. Teniendo en cuenta que ella, como vos, exploran el lenguaje, ella en su área y vos en la tuya, para contar cosas que, a mi entender, tocan cuestiones importantes, por lo menos para la región. Y la pregunta es cómo se lidia con la capaz triste realidad de que estas obras, tanto la tuya como la de ella, tienen como una circulación tal vez no tan grande, y no me refiero al sentido del éxito, sino ni comercial, pero capaz que no llega a tantos lugares.
O sea, teniendo en cuenta de que capaz que deberían pasar tus películas en las escuelas, o, y siendo la realidad que capaz que acá en Uruguay se pasan en Cinemateca y por ahí en el Alfa y Beta, qué sé yo. En una clase las Sí. podemos hacer. Pero es un problema del cine, ¿no? Es un problema... ¿Cuántas películas de la quincena de Cannes se estrenaron en Uruguay? Igual yo pienso como que en otra época capaz que no pasaba tanto así, sino que ahora como, también teniendo en cuenta que el cine es como el arte popular por excelencia, capaz que en otra época esta gente que se animaba a contar cosas con otro lenguaje o explorar el lenguaje y que a la vez tiene como un impacto distinto, tenía otro recorrido, digamos. Capaz que ahora, por donde estamos dirigiendo como humanidad, no le damos tanta cabida a eso. Yo, pensando que capaz que en otras épocas sí tenían más impacto. Sí, yo no estoy seguro, qué sé yo, hay infinitos directores y directoras que... Ya la palabra directora de cine, ¿no? Como uno ve el siglo XX y evidentemente las directoras de cine están como totalmente opacadas, ¿no? Y uno podría hacer la misma pregunta ahí, qué sé yo, me parece que lentamente hay que confiar que el tiempo va como destilando un poco y esas cosas se van aplomando y asentando, qué sé yo. Pero no tengo una respuesta muy buena. Me parece que es un tema más del cine, por supuesto, qué sé yo, que todos somos cineastas, entonces ya cada uno lo toca particularmente, eso que decís. Y ciertamente, si uno quisiera realmente llegar a todos lados, uno haría todo tipo de películas. Esto también hay que decirlo, ¿no? Hay gente que quiere llegar a todos lados y hace un tipo de película. Entonces me parece totalmente entendible. Le importa más llegar a todos lados que la película. Bueno, a mí me importa más la película, me pasa eso. Sí, pero no estoy seguro que sea solo el cine. Creo que, o sea, sí estoy seguro que le pasa al cine y que eso que decís es un problema del cine. Ahora también, qué sé yo, creo que es un problema del rock, no sé, ¿viste? También pasa que la gente que hace cosas que son medio antidemagógicos le va para el culo, qué sé yo, ¿viste? Porque no ponen el estribillo, lo mandan en menor, qué sé yo, esas cosas. Entonces ahí... No. No, para mí tampoco es algo de ahora. No, me parece que sí, aunque no es algo de ahora, sí hay que pensar qué pasa ahora. O sea, que el hecho de que no sea algo de ahora no funcione como, bueno, esto pasaba siempre, entonces, ¿no? Como sí pienso que es algo que hay que pensar, como la conservación de las películas, como la distribución de las películas. Pienso que esos son problemas del cine y que son problemas que hay que pensarlos siempre. Pero nunca, me parece que nunca no fueron un problema. Me parece que siempre, y más para un cine latinoamericano o un cine que no solamente, o sea, es como la interseccionalidad, ¿viste? Que decimos las feministas, no es solamente una variable, es la combinación de variables, ¿no? Es bueno, vos sos mina, tu película, ¿no? Es contemporánea o es diferente, y vos vivís en un país del tercer mundo, y vos tenés no producís a partir de ciertos fondos, y entonces, bueno, y ahí es eso también que decía Alejo, que tiene que ver con, bueno, cómo vas construyendo la posibilidad de sobrevivir y hacer. Sí, pero también me parece, vos decís que es de ahora. Digo, a mí me sirve siempre mucho en esos momentos difíciles donde uno dice, ¿para qué hago lo que hago? ¿No? Como esos momentos de crisis que uno la agarran en el verano. Me sirve mucho la figura de Schubert, ¿no? Franz Schubert. No le estrenaron una obra en toda su vida, ¿no? Era una especie de tipo el que le iba sistemáticamente mal porque no hacía lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Que tenía
lo tenía Beethoven viviendo en la misma ciudad, tenía Paganini, que venía así de los Thanos, así, que estaban con unas obras orquestadas llenas de notas, y él hacía una especie de cosa así totalmente ascética, totalmente falta de saltos mortales, totalmente, ¿no?, como antidemagógica. Y es Schubert, ¿no? A mí ya me fue mejor que a Schubert. Entonces, qué sé yo, también, bueno, ¿con quién nos estamos midiendo? Aguante Schubert. Bueno. Dice.